Hola, mi nombre es Nayeli Cajamarca. Actualmente estoy estudiando en el Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy siguiendo la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad y estoy cursando el cuarto semestre. Y esta es la materia de macroeconomía. El día de hoy les voy a hablar sobre un capítulo del libro 50 cosas que hay que saber sobre la economía. El capítulo se llama División del Trabajo, que es el capítulo número 6. Como contenidos nosotros tenemos como número 1 la complejidad del proceso de fabricación, como punto número 2 atenerse a las fuerzas propias y como punto número 3 los peligros de la división. Antes de nosotros hablar de ello, nosotros tenemos una cronología que es parte de una historia. Como pueden ver, un español se quedó asombrado a ver la magnífica escena que observaba en Venecia y quedó boquiabierto. Esto lo hizo porque quiere decir que en el año de 1436, en Venecia, en la ciudad-estado italiana, armaban sus buques de guerra. Era un proceso muy laborioso de días de trabajo y obviamente sabían demorarse, pero los venecianos armaban una nave tras otra en menos de una hora. La pregunta del español que dijo fue, ¿cómo lo hacían? Si bien se dice que en España las embarcaciones se sostenían en el muelle y muchos trabajadores tenían el deber de subir a bordo todas las municiones y provisiones, pero por el contrario, aquí en Venecia los buques se remolcaban uno por uno a lo largo de un canal y los distintos armeros especializados descargaban los productos que iban pasando. El español turista se sorprendió tanto que aún él anotó todos los detalles de estos venecianos que hacían el proceso en su diario. Entonces, él acababa de ser testigo de un proceso de la división de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros podemos producir mucho más y muchísimo mejor si el trabajo se divide en varias personas y nos organizamos realizando tareas en lo que somos buenos o en los que tenemos una especialidad. La división de trabajo siempre ha sido una práctica consolidada ya en tiempos de los griegos y que tenía éxito en las fábricas británicas en la época de Adam Smith. Pero en el siglo XX, con Henry Ford y su modelo T, encontraron en realidad su forma culminante. La división de trabajo impulsó a la primera revolución industrial, mejorando su productividad y riqueza. En la actualidad es un método de producción de prácticamente cualquier objeto o cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer o tengamos en mente. La división a gran escala. La división del trabajo tiene sentido ya sea a pequeña o gran escala. Pensemos, por ejemplo, en una región que es particularmente adecuada para el cultivo de trigo por tener la densidad de suelo y los niveles de pluviosidad precisos, pero con frecuencia ha de dejar parte de la tierra en barbecho porque sus habitantes carecen de las herramientas apropiadas para recoger más trigo en la época de la cosecha. Los habitantes de una región vecina son expertos en la fabricación de hojas para espadas y otras herramientas, pero sus tierras son improductivas y a menudo pasan hambre. La potente lógica de la división del trabajo nos dice que ambas regiones deberían especializarse en aquello para lo que son mejores e importa lo que cuesta trabajo producir. En tal caso, las dos poblaciones tendrían suficiente comida y tantas hojas como necesiten para cosechar el trigo o protegerse. Vamos como punto número 1, la complejidad del proceso de fabricación. Tenemos como ejemplo el siguiente, la fabricación del lápiz, un lápiz normal y corriente. Su producción requiere de varias series de pasos. Tenemos 5 pasos. El número 1 es cortar madera, el número 2 extraer y dar forma al grafito, el número 3 poner laca, el número 4 poner marca y como último tenemos poner gama.
Para poder fabricar este lápiz se necesita innumerables manos, como lo dijo Leonardo Reed. Este es el creador de la Fundación para la Educación Económica. En su ensayo, Yo el lápiz en 1958, quiso decir, simple. Sin embargo, no hay una sola persona sobre la faz de la Tierra que sepa cómo hacerme esto. Suena fantástico, ¿no? En especial cuando sí es consciente de que cada año se producen en Estados Unidos cerca de 1.500 millones de lápices, como yo. Esto fue lo que dijo Leonardo Reed. Como punto número 2, nosotros tenemos con Adam Smith, es la división del trabajo se sintetizó en una teoría sencilla, que viene a ser como ejemplo la fabricación de alfileres. Pero esta fabricación se divide en varios especialistas, pero se dice que anteriormente se hacía un alfiler por día, pero este tiene obviamente varios métodos de hacer, como por ejemplo el número 1 tenemos en alargar el alambre, como paso número 2 que tiene que enderezarse, como paso número 3 se corta, como paso número 4 se afila. Esto se divide cerca de 18 operaciones diferentes y pueden producir 48 alfileres diarios gracias a la división del trabajo y no puede ser un solo alfiler por día como lo habíamos mencionado. Como número 2 tenemos atenerse a las fuerzas propias. Tenemos como ejemplo la división de trabajo no acaba. Tenemos un caso de una compañía en la que el director general es mucho mejor que sus empleados en las labores de gestión, administración y contabilidad, marketing y limpieza de edificio. Aun en una situación semejante al director, le convendrá ocuparse obviamente de la tarea más rentable y delegar todas las demás en sus empleados. Smith dio una idea increíble para avanzar. Propuso que el trabajo ya no se tendría solo que dividir entre diferentes personas especializadas, sino en distintas tareas, entre países y ciudades. Como número 3 tenemos los peligros de la división. Hay problemas inherentes a la división del trabajo. Tenemos número 1. Cualquier persona despedida atestigua porque si trabajo se ha vuelto obsoleto y puede ser difícil de encontrar trabajo cuando hay demanda para el oficio el cual hemos trabajado. Varios trabajos como la industria automotriz, la minería de carbón, la siderurgia, entre otros. Se ha visto afectado tras el cierre de fábricas, plantas y minas que se trabajan. Como número 2 decimos, y lo pueden observar, una fábrica puede ya pasar a depender de una sola persona o grupos de personas, lo que les otorga un poder desproporcionado sobre todo el proceso. Y como número 3 tenemos un individuo, obviamente se ve obligado a realizar una sola actividad todos los días, repetitivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que solo se especializa en un solo oficio. Conduce a lo que Smith llamó la mutilación mental. Quiere decir que degrada su capacidad intelectual y los alienta y Karl Marx está totalmente de acuerdo con lo mencionado. Con esto queremos decir que la división del trabajo ha dado forma al crecimiento y desarrollo de las economías modernas, hasta tal punto que sigue siendo uno de los elementos más importantes y potente de la lógica económica. La idea de la síntesis, ¿qué sería? Es concéntrate en tu especialidad. Como la cronología que lo mencionamos al principio, aquí tenemos un poco más resumida. En 360 a.C., Platón menciona la especialización en la República. En 1430, Arsenal de Venecia, hay las piezas estandarizadas y técnicas de cadena de montaje. En 1776, Adam Smith explica el funcionamiento de la división del trabajo mediante la descripción
automatización del proceso de una fábrica de alfileres, como lo habíamos mencionado. Y en 1913, Henry Ford y la cadena montaje automatización de la fábrica de coches. Muchas gracias.